Alguien ha multado a alguien, que diría Miguel Gila. Es una multa por un fraude a los consumidores, una multa a una cadena de supermercados. El autor de los hechos ha sido el Ministerio de Consumo, pero el multador no ha contado quién es el multado, argumentando que no puede, que la ley no se lo permite, porque el fraude es una infracción leve. Si es así, habrá que cambiar la ley. Pero nosotros hemos encontrado el arma del crimen, unas tortillas con el 51% de avena, que en realidad no tienen ni de lejos el 51% de avena. De avena solo tienen la quinta parte, un 21%. Y al encontrar el arma del crimen, hemos averiguado cuál es la cadena de supermercados multada: Mercadona, la cadena más grande, la que debería dar ejemplo al resto del sector sobre cómo debe etiquetar, denominar y anunciar sus productos de marca propia. Pero ya sabemos que cuando hablamos de negocios, lo habitual es que los más grandes sean los que más abusan. Consumo sí ha contado quién denunció el fraude. Lo hizo una de las pocas asociaciones de consumidores que no ha recibido nunca dinero de Mercadona. Así que no fue la OCU, ni CECU, ni FUCI, ni UNAE. Bueno, igual estas últimas no te suenan de nada, pero si ves cuánto dinero recibe alguna de ellas en subvenciones del Ministerio de Consumo, alucinas. O si ves en qué órganos consultivos del gobierno nos representan a los consumidores, asociaciones de las que casi nadie ha oído hablar nunca porque no hacen casi nada para defender a los consumidores. En fin, que la denunciante es facua, la que no se vende, la que te defiende. Y es un soplo de aire fresco leer que la prensa cuenta una noticia sobre Mercadona que no consiste en explicar lo maravilloso y exitoso que es el ultimísimo producto que ha sacado a la venta. Ya sabes, Mercadona no invierte ni un euro en publicidad, ya te digo. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llamé a mi representante. Muy bien, ese ventazo, buah, que como lo sé, que no me viste. Había mucha gente, tampoco te quería molestar, estabais vosotros ahí de estrellas, que me buscaste y que... Bueno, vale, te lo voy a decir, lo siento, no pude ir. Justo un poquito antes de ir yo al evento, me llamaron unos tíos, así con una voz misteriosa, y me dijeron, pues que si podía yo hacer de manager, representar a un tal Vito Quiles y a un tal Endongo, que son pseudo periodistas, algo así. Como saben que yo, si les llevara, podría salvarles de donde se han metido, que están ahí, ¿no? Les han hundido. Y claro, pero que no fuera al evento, me dijeron, porque claro, si me ven en el evento, pues ya estos dirán, oye, pero si este va, ya, que soy tu manager, ya. A lo mejor lo podemos solucionar. Si me invitas ahí a Sevilla, pescadito, rebujito, yo voy a gastos pagos, no te voy a cobrar nada, ¿eh? Nunca cobro. ¿Sí? Venga, hasta luego. Oye, le voy a sacar 2 o 3 días en Sevilla comiendo y bebiendo gratis. Bien. Hola, ¿qué tal? Comenzamos una semana más y, como siempre, con 3 temas de actualidad. Hemos denunciado ante el Ministerio de Consumo a EasyJet por obligar a los usuarios a pagar por volar con unas maletas facturadas aunque no las necesites. Te explico bien porque el tema se las trae. Cuando reservas un vuelo a través de la web de esta aerolínea, en el apartado de selección de equipaje te deja elegir facturar una maleta de 23 o 26 kilos pagando una cuantía adicional. ¿Qué ocurre? Pues que te obliga a pagar por la maleta, tanto en el viaje de ida como en el de vuelta. No te da la opción de marcarla solo en el de ida o solo en el de vuelta, que igual te vas de viaje, compras muchas cosas y es entonces cuando quieres volver bien cargado. Pero es que no es solo eso, es que además no te informa EasyJet de manera clara y suficiente del precio correspondiente a cada trayecto. Te pone un asterisco y te dice que ese es el importe promedio del servicio. Por tanto, entendemos que existe una clara vulneración de la normativa de protección de los consumidores porque no se nos está ofreciendo una información clara, veraz y suficiente con respecto al precio que vamos a pagar por ese concepto adicional. Pero no somos los únicos que pensamos eso. En Italia también. Y es que la Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado italiana ya ha abierto una investigación a EasyJet por presuntas prácticas desleales relacionadas con la contratación online del equipaje facturado. Así que esperemos que el ministerio de Pablo Bustinduy siga los pasos del organismo italiano
y abre una investigación para comprobar si esta aerolínea vulnera efectivamente los derechos de los pasajeros con esa práctica y por tanto hay que abrirle un expediente sancionador. Otro tema, y muy relacionado con el anterior, ha pasado ya más de un mes desde que lo denunciamos y seguimos esperando que el Ministerio de Bustinduy se pronuncie sobre el nuevo recargo de hasta 14 euros que Volotea plantea aplicar en billetes de avión ya comprados en función de la subida del precio del combustible. Este recargo que anunció la compañía y que ha introducido ya en sus contratos representa una cláusula abusiva, una cláusula contraria a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Comisión Europea. Se ha posicionado públicamente en contra de este tipo de cláusulas. Quien no se ha posicionado todavía es el Ministerio de Consumo y no entendemos el motivo. Mucho tiempo llevamos esperando para que nos acusen recibo de la denuncia y nos comuniquen que proceden a abrir una investigación. Lo mínimo que se despacha, y ni siquiera han hecho eso, pero tampoco se han posicionado públicamente, tampoco han alertado a los consumidores de que esa práctica que hoy pone en marcha Volotea, pero que mañana pueden emprender otras aerolíneas, es ilegal. Y en este tema hay algo elemental, porque tenemos que pagar un precio más alto porque la compañía diga que eso es exactamente lo que le sube por pasajero el sobrecoste del precio del queroseno. Tenemos que hacer un acto de fe y creernos que efectivamente esa es la cantidad que corresponde. Pero en cualquier caso, sea cierta o sea falsa esa cuantía, nosotros no tenemos por qué pagar por un servicio y que luego al día siguiente o al mes siguiente o a los 6 meses nos digan, oye, me arrepiento, te lo cobro más caro. Eso no ocurre cuando compras un ordenador, por ejemplo, online, o cuando realizas cualquier contratación de un servicio en el que van a empezar a cobrarte mes a mes y se comprometen a plantearte un precio. No ocurre porque no puede ocurrir, no ocurre porque la ley no lo permite, así que no se puede jugar con el precio de los billetes de avión con el invento de que no quieren asumir riesgos de que suba el precio del combustible. Cuando baja ese precio, desde luego, ninguna compañía viene a decirnos, oye, te voy a devolver 14 euros porque no quiero ganar más dinero de la cuenta. La práctica es denunciable, la práctica es reclamable. El consumidor tiene derecho, después de pagar y volar, a exigir que le devuelvan la demasía, a exigirla por la vía de la reclamación a la empresa, por la vía de la denuncia ante los organismos de consumo y evidentemente por la vía judicial, que debería ser la última de todas las vías innecesarias si tuviéramos organismos de protección al consumidor que fueran realmente rápidos a la hora de tomar medidas ante fraudes masivos y fraudes sobre todo que pueden replicar otras empresas del sector. Recordemos qué pasó con el fraude del equipaje de mano. Nos tiramos muchos años para lograr que el Ministerio de Consumo abriese expediente sancionador, el Ministerio de Alberto Garzón, y que luego ese expediente lo continuase y completase el Ministerio de Pablo Bustinduy. Finalmente logramos una multa histórica de cerca de 180 millones de euros a Ryanair, Vueling y otras compañías. Pero tardó mucho. Si se hubieran tomado medidas de manera inmediata, en cuanto Ryanair inició la práctica, es muy posible que otras compañías se lo hubieran pensado 2 veces antes de emprenderla. Aquí podría ocurrir algo parecido. Si no se le paran los pies a Volotea mínimamente con un anuncio público de que se van a emprender medidas, es posible que otras empresas digan, oye, esto es un chollo, vamos a hacerlos nosotros también. Hacen falta cambios en la actitud del Ministerio de Consumo, tanto en la falta de transparencia que tiene cada vez que presentamos una denuncia, que no nos cuenta qué hace y cuándo lo hace. Por otro lado, es la necesidad de que intensifique el número de acciones de comunicación pública a los consumidores cuando se producen, digamos, nuevos fraudes masivos que se pueden agravar si no hay esa reacción inmediata de la administración competente en materia de protección de los consumidores. Y otro tema, a partir de este 1 de junio, el IVA de la luz y el impuesto especial sobre la electricidad vuelven a sus porcentajes habituales tras los 2 meses de rebaja que aprobó el gobierno por el conflicto en Oriente Medio. Así, el IVA volverá al 21% desde el 10% que tenía y el impuesto especial sobre la electricidad subirá al 5% a partir del 0,5% que planteó el gobierno. Unos cambios que sin duda van a suponer un aumento bien importante en el recibo de la luz que pagamos todos. Así que desde Facua no podemos sino lamentar y criticar que el Ejecutivo siga sin atender una de nuestras reivindicaciones históricas, una reivindicación que venimos planteándole a gobierno tras gobierno, del Partido Popular y del PSOE en coalición. Una reivindicación que consiste en plantear que no tenemos por qué pagar el IVA más alto de todos por un servicio esencial para la ciudadanía como es el suministro de electricidad. Es un suministro básico y no tiene ningún sentido que tengamos que pagar el IVA general del 21%. Es injusto y castiga aún más a quien menos tiene por esa vía del impuesto indirecto. Así que resulta fundamental la consolidación de un IVA reducido a la electricidad y esa reducción evidentemente supondría una gran bajada de ingresos para las arcas del Estado, pero se puede compensar perfectamente con una reforma impositiva para que paguen más los que más ganan, sobre todo las grandes empresas, las macroempresas, las supercorporaciones
y, entre otras, las grandes compañías del sector eléctrico. Pero la consolidación de un tipo reducido de IVA no es, además, la única medida que reclamamos en Facua. Llevamos mucho tiempo exigiendo que se saque a la energía nuclear y a la hidroeléctrica de la subasta diaria en la que se determinan los precios de esa forma tan peculiar. La última energía que entra en la puja es la que marca el precio de todo el mercado, aunque haya energías que estén a un precio de prácticamente cero. Es decir, es como si fueras a un supermercado y metieras en la cesta caviar y también metieras chope, pues al final el chope y el caviar te lo van a cobrar al mismo precio, al del caviar. El cambio que pedimos en la fijación de precios de la electricidad es sacar a dos tecnologías de generación que son las que precisamente más actúan para subir el precio global, energías que tendrían que estar sometidas a un precio fijo determinado por el gobierno de manera periódica. Hay muchas más cosas que se pueden hacer. Cuanto más intervencionismo estatal, mayor protección del consumidor. Y por cierto, Bruselas lo que quiere hacer es justo lo contrario. Quiere imponer que España elimine por completo la tarifa semi-regulada, es decir, que no haya ninguna intervención estatal en los precios, que sean las eléctricas las que se lancen a competir para esforzarse por darnos las tarifas más baratas. Esa milonga que nos vienen contando desde los tiempos de Aznar, cuando profundizó en esa liberalización estafa del sector energético, que ha derivado en que paguemos unos precios bestialmente altos para que las grandes empresas del sector se forren a lo grande. Evidentemente, si no hay precio referente, si no hay precio semi-regulado, no habrá nada que frene a más subidas del sector, de ese oligopolio que gana todo lo que puede mientras que se le deje. Y a continuación vuelve David Ávila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy te vuelvo a hablar sobre reduflación. Ya sabes, esa artimaña que aplican algunos fabricantes que consiste en aprovechar una modificación en el envase de un producto para ofertar menos cantidad a un precio igual o incluso más caro que antes. En Alemania van un paso por delante de España y ya tenemos una sentencia que ratifica este tipo de práctica como engañosa para el consumidor. Un tribunal regional de Bremen ha concluido que la multinacional de alimentación Mondelez ha engañado a sus clientes al reducir el peso de las tabletas de chocolate Milka al tiempo que incrementaba su precio. Además lo hicieron como lo suelen hacer en la mayoría de los casos, haciendo unos cambios en el envoltorio que son prácticamente imperceptible para la mayoría de la gente. Precisamente lo hacen de la manera más disimulada posible para intentar que el consumidor no se dé cuenta y se crea que está comprando el mismo producto de siempre. En el caso de las tabletas de chocolate Milka, reducirla de 100 a 90 gramos manteniendo el envoltorio prácticamente igual es una estrategia de reduflación engañosa, según este tribunal alemán. Y es que pese a ofertar un 10% menos de producto, su precio pasó de 1,49 a 1,99 euros. Por el momento no ha trascendido la cuantía económica a la que asciende la sanción, pero la sentencia es histórica y pone en alerta a otros fabricantes que utilizan estas estrategias similares para aumentar sus márgenes de beneficio a costa de engañar a sus propios clientes. En España, lamentablemente, prácticas empresariales como la reduflación no están legisladas, por lo que a día de hoy no se puede sancionar a las empresas que emplean estas artimañas, y que conste que no son pocas las que lo hacen. El caso más reciente lo hemos detectado en el chocolate con leche Classic de la marca Hacendado. Ya contamos aquí que en la última semana ha cambiado su formato y ha pasado de 150 a 125 gramos. Eso sí, visualmente el envase es prácticamente idéntico que antes. Pero también hemos detectado reduflación en la famosa caja roja de Nestlé, en las tabletas de turrón de Suchar, en productos de PepsiCo como Ruffles, Light, Doritos o Cheetos, en magdalena de la Bella Easo, en detergentes, en geles de baño, etcétera, etcétera. Estamos cansados de denunciar los casos que detectamos y parece que nadie hace nada para frenarlo. Desde Facua llevamos años pidiéndole al gobierno que cambie la ley para obligar a las empresas que incurran en estas prácticas a que tengan que anunciarlo en el etiquetado del producto afectado. El Ministerio de Consumo ha mostrado su intención de regular este tipo de prácticas, pero teniendo en cuenta la fragilidad parlamentaria que tiene el gobierno y que la aprobación de la norma tendría que pasar por el Congreso, me da a mí que se va a quedar más en una declaración de intenciones que en otra cosa. Pero es que no queda otra. La única manera de proteger a los consumidores de este tipo de artimañas es obligar a los fabricantes a que lo tengan que indicar en el etiquetado. Solo así podremos conocer de manera clara cómo se ha modificado el envase, el formato y el precio de estos productos, y ya decidir si los compramos o no, pero teniendo toda la información a nuestro alcance. Y a continuación vuelve Keka Sánchez con un asunto que estoy convencido que te va a resultar de utilidad a ti o a alguien de tu entorno. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez.
Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Te Ayudamos. Aquí te damos consejos prácticos para que no te timen como consumidor. Si eres de mirar habitualmente las notificaciones y comunicaciones bancarias, quizá lo sepas, pero en caso de no ser así, debes saber que tu banco puede cambiar las condiciones de tu cuenta, aunque no de cualquier manera. Muchas veces recibimos mensajes de usuarios que nos dicen: me han subido las comisiones y ni me he enterado, o mi banco ha cambiado las condiciones de la cuenta y bueno, no me he enterado. Y aquí hay algo importante que debes saber. Las cuentas bancarias suelen tener contratos sin una fecha de finalización, es decir, duran mientras que el banco y tú queráis mantenerlo. Y precisamente por eso las entidades pueden modificar ciertas condiciones, pero siempre siguiendo unas reglas. Hay dos casos. El primero, cuando el cambio te beneficia. Por ejemplo, si reducen o eliminan una comisión. Ahí el banco puede aplicar el cambio directamente y comunicártelo después. Pero el segundo caso es el más habitual y el que más problemas genera, cuando el cambio no te favorece. Por ejemplo, una subida en la comisión de mantenimiento. Ahí el banco tiene la obligación de avisarte con al menos 2 meses de antelación. Y ojo con algo que mucha gente puede pasar por alto. Es frecuente que el banco indique algo así como: si no dices nada antes de determinada fecha, entenderemos que aceptas las nuevas condiciones. Eso puede ser legal, pero solo si esa aceptación automática ya estaba prevista en el contrato. Y además, tienes derecho a cancelar la cuenta de forma inmediata y sin coste, siempre que lleve abierta al menos 6 meses. Y otra cosa importante, si el aviso llega únicamente a través del buzón interno de tu banco online, la entidad tiene también que enviarte un SMS o un correo electrónico para alertarte de que existe esa comunicación. Porque si dejas pasar el plazo sin responder, será porque sí hubieras aceptado el cambio con tu firma. Y existe una excepción. Si tu cuenta solo sirve para pagar la cuota de un préstamo, lo que se conoce como cuenta instrumental, sus condiciones deben mantenerse mientras ese préstamo siga vigente. Así es que ya sabes, si tu banco cambia las condiciones, revisa bien los avisos. Y si tienes dudas, en Facua te ayudamos. No olvides seguirnos en redes sociales, compartir este contenido con quien creas que le puede servir y sugerirnos temas para nuestros próximos podcasts. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. A continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre una socia de Facua que tuvo un problema con su smartwatch, creo que se pronuncia así, ¿no? Bueno, da igual. Ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. A Beatriz le regaló su pareja en septiembre de 2024 un reloj inteligente, un Samsung modelo Watch 4. Ella lo estuvo utilizando sin ningún problema durante año y medio, hasta que de repente, en enero de 2026, dejó de funcionar. La pareja, como era lógico, contactó con Samsung para solicitar la reparación del aparato, ya que aún estaba dentro del plazo de 3 años de garantía que establece la ley para todos los dispositivos. Pero Samsung no estuvo por la labor. Contactó con Beatriz y su pareja para indicarles que la reparación no estaba cubierta por la garantía, ya que el mal funcionamiento se ve debido a una infiltración por líquidos, por, según se inventaron, haber sumergido el reloj en agua. Un reloj, por cierto, que se promociona como resistente al agua. Así que, si querían arreglarlo, los de Samsung les decían que tenían que apoquinar 215 euros. Pero no solo eso, si no aceptaban el presupuesto y decidían no contratar la reparación, tenían que abonar igualmente 17 euros. ¿Por qué? Pues ni idea. Porque sí, porque jamás les justificaron la exigencia de esa cantidad. Beatriz, bastante mosqueada ya, respondió a Samsung que en ningún momento había sumergido el relojito en agua y que el contacto que había tenido con líquidos era en tareas cotidianas de un hogar. Ducha, lavado de platos, vamos, lo normal sobre todo en un reloj que te dicen que es resistente al agua en su publicidad, sin plantearte ningún tipo de matiz. Así que si se había producido una infiltración, era, sin duda, por un mal sellado de fábrica, pero Samsung siguió en sus 13, negándose a cubrir el arreglo con la garantía. La pareja, por tanto, decidió acudir a Facua, de la que ya eran socios, para que nuestro equipo jurídico hiciera entrar en razón a la multinacional. No cabía otra: o se cumple la ley, porque está claro que se estaba vulnerando la legislación, o vamos a tribunales. Así se lo hicimos saber a Samsung. El plazo de garantía son 3 años desde la compra y las empresas deben responder ante cualquier falta de conformidad que surja durante ese plazo. El reloj no se había manipulado de forma irregular, no se le había dado ningún uso incorrecto que estuviera fuera de las propias indicaciones de la empresa. Samsung no podía negarse a repararlo sin coste o a sustituirlo por otro nuevo, ya que el defecto que tenía el reloj había provocado su mal funcionamiento. Era un mal funcionamiento por un fallo de fábrica. Y es más, si todos los relojes de ese modelo de Samsung no pueden mojarse, están incurriendo en una gravísima
publicidad engañosa, en un fraude masivo a los consumidores. No sabemos si será así o únicamente pasó, con este caso concreto, por un problema de sellado. Así que, en cualquier caso, nos dirigimos a la empresa en defensa de nuestros socios y esperamos a ver si asumían lo que tocaba. Y sí, lo asumieron. Samsung nos respondió prácticamente de inmediato diciendo que procedían a la reparación del reloj sin coste. Ya no acusaban a Beatriz de haber sumergido irregularmente el aparato ni nada de nada. Nuestra socia ya tiene de nuevo su reloj en su poder, arreglado y en perfecto funcionamiento. Y si se volviera a averiar porque se vuelva a mojar, Samsung tendrá que volver a responder como corresponde. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. ¡Ea! Se acabó. Terminamos nuestro programa número 120 ya. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Joder, tío, qué calor. Pon el aire, yo me muero, ¿eh? Sevilla, junio, criminal. Este estará pasando fresquito en Galicia o en el plató de Pasapalabra o yo qué sé. Sergio Pazo. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.